No debí detenerme esa noche. Si alguien me hubiera advertido lo que iba a pasar, te juro que habría seguido manejando sin mirar atrás. Pero no lo hice, y desde entonces ya no puedo manejar de noche, porque cada vez que lo intento, la veo, de pie, al lado de la carretera, esperando. Todo empezó hace 3 semanas. Yo trabajo haciendo entregas entre ciudades. Paso muchas horas manejando, casi siempre de noche. No es un trabajo complicado, pero sí es solitario, muy solitario. Esa noche regresaba tarde, demasiado tarde. Eran casi las 3 de la madrugada. La carretera estaba completamente vacía. No había luces, no había casas, no había ningún otro coche, solo oscuridad y el sonido constante del motor. Recuerdo que me sentía cansado. Llevaba varios días durmiendo mal, y en ese tipo de noches, la mente empieza a jugarte cosas. O al menos, eso creía. Porque en algún punto, empecé a sentir esa sensación. Esa que no puedes explicar. Esa que te dice que algo no está bien. Todo parecía normal. El camino era el mismo. La velocidad era la misma, pero algo dentro de mí me decía que mirara hacia la derecha, y lo hice. Ahí estaba, una mujer, de pie, a un lado de la carretera, completamente inmóvil, como si estuviera esperando. Al principio pensé que necesitaba ayuda. Eso es lo lógico. Eso es lo que cualquiera pensaría. Pero algo no encajaba. No estaba haciendo señas, no intentaba detenerme, no se movía, solo estaba ahí. Reduje la velocidad, no sé por qué, tal vez por costumbre, tal vez porque cualquiera lo haría, o tal vez porque ya era demasiado tarde para ignorarla. Cuando me acerqué más, pude verla mejor. Llevaba un vestido claro, demasiado claro para estar en medio de la carretera a esa hora. Su cabello le cubría parte del rostro, pero había algo raro. No se movía. Podía escuchar el viento, podía sentirlo, pero su cabello permanecía completamente quieto. Ahí fue cuando sentí incomodidad. Una sensación leve, pero suficiente para hacerme dudar. Debí haber seguido, pero no lo hice. Me detuve. El coche quedó a unos metros de ella, y por unos segundos no pasó nada. Solo el motor encendido, y ella, de pie. Entonces, giró la cabeza, y me miró. No puedo explicarlo bien, pero en ese momento sentí que algo estaba mal, muy mal. Aún así, bajé el vidrio y le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió, solo empezó a caminar, lentamente, hacia el coche. Cada paso se sentía pesado, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Llegó a la puerta, la abrió y se sentó, sin decir nada. El ambiente cambió en ese instante. No sé cómo explicarlo, pero el aire se sentía distinto, más denso, más frío. Esperé a que dijera algo, lo que fuera, pero no lo hizo. Así que pregunté, ¿a dónde iba? Su voz salió baja, casi sin emoción. Dijo una dirección, nada más. Arranqué y seguimos avanzando. Intenté verla por el retrovisor, solo por curiosidad, pero cuando miré, por un segundo, no había nadie. Sentí un escalofrío inmediato. Parpadeé y ahí estaba, sentada, mirando hacia el frente. Me dije que estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tenía sentido, pero aún así no pude evitar sentirme incómodo. Seguimos avanzando. Pasaron varios minutos en completo silencio. Ni ella hablaba, ni yo quería hacerlo. Pero había algo más, algo que empezó a inquietarme.
No podía escucharla respirar. Nada, ni un solo sonido. Solo el motor y el viento afuera. Intenté ignorarlo, pero entonces ocurrió algo peor. Miré de nuevo el retrovisor, y esta vez, su rostro no estaba donde debería. Era como si la luz no tocara correctamente, como si no terminara de estar ahí. Aparté la mirada de inmediato. Sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada. No quería parecer paranoico, no quería empeorar las cosas, así que seguí manejando. Pasaron unos minutos más, y entonces habló. Me dijo que girara en un camino que yo no conocía. Miré al frente. No había nada, solo oscuridad. Le pregunté si estaba segura. Respondió que sí, sin cambiar el tono, sin emoción. Arranqué. El camino era estrecho, rodeado de árboles, sin iluminación. El tipo de lugar al que no entrarías por decisión propia. Pero ahí estaba, con ella atrás, y algo dentro de mí empezaba a decirme que no debía haberme detenido. El ambiente se volvió aún más pesado. El aire dentro del coche se sentía frío, demasiado frío. Y entonces noté algo más. El reflejo en el retrovisor. No coincidía completamente. Era sutil, pero estaba ahí, como si su presencia no terminara de encajar en el espacio, como si no perteneciera ahí. Tragué saliva y seguí avanzando, sin decir una sola palabra, porque en ese punto ya no quería saber nada. Solo quería dejarla y salir de ese lugar. Pero en el fondo, ya sabía que algo estaba muy mal y que esa noche no iba a terminar como cualquier otra. No sé en qué momento dejé de sentirme solo, porque aunque iba manejando, sabía perfectamente que algo iba conmigo y no era normal. El camino se volvió más estrecho. Los árboles empezaron a cerrar el paso, como si el lugar mismo quisiera ocultarse. Las luces del coche apenas alcanzaban a iluminar unos metros adelante. Todo lo demás era oscuridad. Intenté concentrarme en manejar, en no mirar el retrovisor, en no pensar, pero es imposible cuando sientes que alguien te está observando, sin moverse, sin respirar. Entonces habló otra vez. Sigue derecho. Su voz era igual que antes, sin emoción, sin vida. Asentí aunque sabía que no podía verme y seguí avanzando. Pero algo empezó a cambiar. El aire dentro del coche se volvió más frío, no fresco, frío, como si hubiera dejado una ventana abierta, pero no lo hice. Miré rápidamente el tablero, todo normal, pero mi aliento empezaba a verse. Eso no era normal, no en esa temperatura, no dentro de un coche cerrado. Apreté el volante, intentando mantener la calma. Me repetía que todo tenía una explicación, que estaba cansado, que mi mente estaba exagerando. Pero entonces escuché algo detrás de mí, un sonido leve, como tela moviéndose, muy despacio. No quería voltear, de verdad no quería hacerlo, pero lo hice, muy lento. Miré por el retrovisor y ella estaba ahí, pero algo era diferente. Su cabeza ya no estaba mirando al frente, ahora estaba ligeramente inclinada, como si me estuviera observando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que sus ojos no estaban completamente visibles, porque su cabello los cubría, pero aún así sabía que me estaba viendo. Aparté la mirada de inmediato. Mi respiración empezó a acelerarse. Intenté hablar, decir algo, lo que fuera, pero no pude. Entonces ella susurró algo. No entendí qué dijo.
Fue demasiado bajo, demasiado cerca, pero no debía ser posible, porque estaba atrás, y aún así lo escuché como si estuviera justo detrás de mi oído. Apreté los dientes, intentando no perder el control. Algo estaba mal, muy mal. El camino empezó a volverse irregular, lleno de piedras, como si ya no fuera una carretera real, sino algo abandonado. Miré a los lados. No había nada, ni señales, ni casas, ni luces, solo árboles y oscuridad. Entonces vi algo al frente, una figura, otra figura, de pie, en medio del camino. Mi corazón empezó a latir más rápido. No podía ser otra persona, no ahí, no a esa hora, no en ese lugar. Reduje la velocidad. La figura no se movía. Era igual que ella cuando la encontré, y en ese momento sentí algo detrás de mí, un movimiento. Giré ligeramente la cabeza y ella ya no estaba completamente sentada. Estaba inclinada hacia adelante, más cerca, mucho más cerca. Podía sentir su presencia, como si el espacio dentro del coche se hubiera reducido, como si ya no hubiera distancia entre nosotros. No giré completamente, no quise hacerlo, pero entonces escuché su voz, muy cerca, demasiado cerca. No te detengas. Mi cuerpo se geló, porque eso no tenía sentido. Había alguien frente a nosotros, pero ella no quería que me detuviera, y entonces lo entendí. Esa cosa no era una persona. Aceleré, pasé junto a la figura, y por un segundo la vi. Era igual que ella, mismo vestido, mismo cabello, pero su rostro estaba completamente vacío. Sentí que el estómago se me hundía, y en ese momento algo tocó mi hombro, desde atrás. No fue fuerte, pero fue claro, real, frío. Mi respiración se detuvo. No quería voltear, no debía voltear, pero lo hice, lentamente, muy lentamente. Y ahí estaba, justo detrás de mí, mucho más cerca de lo que debería. Su rostro ya no estaba completamente cubierto, y lo poco que pude ver no era normal. No gritó, no hizo nada violento, solo sonrió. Y en ese momento supe que no iba a bajarse, nunca. Hay momentos que no se te olvidan nunca. No importa cuánto lo intentes, no importa cuánto tiempo pase. Ese momento fue cuando sonrió, porque en ese instante entendí algo. Eso no era una persona. No reaccioné, no grité, no hice nada. Solo volví la vista al frente y seguí manejando, como si nada estuviera pasando, porque en el fondo sabía que no podía hacer otra cosa. Estaba atrapado. El camino parecía no terminar nunca. Los árboles seguían ahí, cerrándose más, como si el lugar no quisiera dejarme salir. Intenté recordar en qué momento giré, en qué momento dejé la carretera principal, pero no podía. Era como si ese lugar no existiera en ningún mapa. Mi respiración seguía pesada y el frío dentro del coche ya era insoportable. Podía sentirla detrás de mí, muy cerca, demasiado. No hablaba, no se movía, pero estaba ahí, y eso era peor. Entonces vi algo adelante, una luz, débil, pero suficiente. Aceleré. Pensé que tal vez era una casa, algún lugar donde pudiera detenerme, salir, pedir ayuda. Pero mientras me acercaba, empecé a notar algo. No era una casa, era un coche, detenido, a un lado del camino, con las luces apagadas y la puerta
abierta, igual que la mía cuando ella subió. Sentí que algo no estaba bien. Otra vez, pero ya no podía detenerme. No quería hacerlo. No ahí. Pasé junto al coche y por reflejo miré, y lo que vi me hizo entender todo. Había alguien dentro, en el asiento del conductor, inmóvil, con la cabeza caída, como si estuviera muerto, y en el asiento trasero había una silueta, sentada. Sentí que el corazón se me detenía, porque esa silueta se parecía a ella. Pero entonces algo cambió. La figura del asiento trasero giró la cabeza, muy despacio, y me miró. Aunque estaba en otro coche, aunque no había luz, sabía que me estaba viendo. Aceleré, sin pensarlo, y seguí manejando. No quería entender lo que significaba, pero ya lo sabía. No era la única. No era una persona. Era algo que se repetía una y otra vez. Y yo ya era parte de eso. El camino finalmente terminó. O al menos eso parecía. Volví a la carretera principal. Las luces regresaron, las señales, el asfalto normal. Todo parecía normal, demasiado normal. Pero ella seguía ahí. No se había ido. Nunca se fue. Manejé sin detenerme hasta llegar a la ciudad. Las luces, la gente, el ruido, todo lo que debería hacerte sentir seguro. Pero no fue así, porque cuando me detuve en el primer semáforo, miré el retrovisor y ahí estaba, sentada, mirando hacia el frente, como si nada hubiera pasado. Nadie más parecía notarla. Nadie reaccionaba. Era como si solo yo pudiera verla. Intenté hablarle. Intenté decir algo, pero no respondió. Nunca lo hizo. Esa noche llegué a mi casa. No dormí. No pude, porque cada vez que cerraba los ojos, sentía que estaba más cerca. Pensé que tal vez desaparecería, que solo había sido algo de esa noche, algo del camino, pero no. Al día siguiente, seguía ahí, sentada, en el asiento trasero, esperando. Y desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por qué ya no trabajo de noche, solo digo la verdad, porque una vez recogí a alguien en la carretera y nunca se bajó. Si llegaste hasta aquí, hay algo que deberías preguntarte. ¿Qué harías tú si te pasara lo mismo? Porque estas cosas no le pasan solo a otros. A veces, solo es cuestión de estar en el lugar equivocado a la hora incorrecta. Y cuando pasa, ya no hay forma de ignorarlo. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete. Activa la campanita, porque aquí no contamos cuentos, contamos cosas que alguien realmente vivió y que podrían estar pasándote a ti.